Vamos a hacer este deber. Primero dice, en el campo nombre y apellido, escribir una fórmula que concatene el nombre con el apellido. Muy bien, nos posicionamos y ponemos igual el nombre, signo ampersand, que es el signo de concatenación. Voy a concatenarlo con otro carácter que es el espacio. En Excel siempre los caracteres o palabras tienen que estar delimitados por espacios, por comillas. Entonces pongo comilla, espacio, comilla para concatenar el espacio y después concateno con el apellido. Correcto. Tengo que correr la fórmula. El siguiente me pregunta cuántos caracteres tiene la identificación, cada uno de las filas del campo identificación. Entonces utilizo la fórmula de texto que es largo. La fórmula largo, podemos ver en la ayuda, dice devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. Entonces pongo deme el largo de la identificación y me va a dar cuántos caracteres tiene cada una de las identificaciones. Tomemos en cuenta que Excel considera caracteres incluso a los caracteres que no se ven, como el espacio. Entonces nosotros vemos que hay identificaciones con 10 caracteres, otras con 13 y otras con 14. Los de 10 son cédulas, los de 13 son RUC y este de 14 tiene algún carácter extraño que la hace inválida. Entonces en tipo de ID nosotros tenemos que definir, dependiendo del número de caracteres, si se trata de una cédula o se trata de un RUC o se trata de una identificación inválida. Y vamos a utilizar la fórmula SI, la función SI, para poner cédula, RUC o inválido. Entonces es una fórmula lógica que vamos a utilizar la función SI. Primero vamos a decir si el número de caracteres es igual a 10, entonces escriba el texto cédula. Caso contrario, haga algo. En este momento le pongo simplemente falso, que es el 0. Y le doy enter. Entonces, entendiendo la función SI, en la prueba lógica le pregunto a Excel, ¿es la celda G6 igual a 10? Entonces ponga cédula, caso contrario haga algo más, continúe comparando. Entonces llenemos esta fórmula sencilla como está. Entonces donde encontró 10 puso cédula y donde es diferente de 10 puso 0. Entonces yo tengo que seguir comparando y en el tercer argumento de la función SI, que es el valor si es falso, tengo que seguir comparando poniendo la otra función SI. Si el número de caracteres es igual a 13, poner RUC. Caso contrario, 0 de nuevo y cierro la fórmula. Enter. Llenemos la fórmula, corramos y ya tenemos dos comparaciones. Por ejemplo, acá me dice si G10 es igual a 10, si G6 es igual a 10, F9 verdadero. Entonces me va a poner cédula. En este caso pregunto si G8 es igual a 10, F9 para comprar, me dice falso. Entonces ya no me voy al valor si es verdadero, sino el Excel se va al valor si es falso. Y de nuevo entro en esa función interna y pregunto, ¿es G8 igual a 13? Falso. Entonces no se va al verdadero, sino se va al falso. Por eso me pone 0.
el RUC. G10 es igual a 10, no. Entonces no me pone la cédula, sino se va a la siguiente comparación. Y pregunta de nuevo, ¿es G10 igual a 13? Veamos la prueba lógica F9, verdadero. Y por eso me pone el valor si es verdadero, que es el RUC. Entonces para poner inválido, nada más tendría que poner aquí. Inválido. Entonces cualquier identificación que no sea 10 o no sea 13 va a ser inválida. Y corro la fórmula. ¿Ya? Acá me dice en el siguiente punto determinar si es que es mayor de edad o no, dependiendo de la edad. Entonces yo le pregunto a Excel, a ver, ¿es la edad mayor o igual a 18? Y Excel me va a responder con un valor lógico, no un texto, un valor lógico. ¿Cómo sé si es que es lógico? Pregunto, ¿es lógico? Me dice, sí es lógico. Le pregunto, ¿es texto? Esto de acá. Me dice, falso, no es texto. Esto es un valor lógico, no es algo que tiene que venir entre comillas. Excel identifica pone estos valores, los puede evaluar como valores diferentes al texto. Si nosotros estuviésemos en una versión de inglés de Excel, el Excel no entendería el texto verdadero, sino ahí pusiese el valor true para verdadero y false para falso. Correcto. Acá continuemos con total de ingresos. El total de ingresos es igual al sueldo más las comisiones. El aporte al IES es igual al al total de ingresos multiplicado por una tasa fija. Esta tasa fija tenemos que poner F4 para fijarla completamente, porque vamos a correr esa fórmula hacia abajo. Y si la necesitaríamos correr hacia los lados, también quedaría absolutamente fija, siempre siendo la tasa del IES la celda Q3, independientemente hacia donde yo corra la fórmula, ya que solo va a correr el total de ingresos hacia abajo, pero la tasa se queda fija. Ingresos menos IES. En el campo ingresos menos IES, restar el total de ingresos al aporte personal del IES. Igual total de ingresos menos el aporte. Corremos la fórmula. En el campo días trabajados, escribir una fórmula que calcule los días trabajados por el empleado. Entonces, esto es una fórmula dinámica, porque dependiendo del día en el que nosotros nos encontremos, va a ir cambiando el número de días trabajados. Lo que tenemos fijo es la fecha de ingreso del empleado a la compañía. Entonces, nosotros simplemente obtenemos la resta de 2 días del día de hoy, que va a ir variando, menos la fecha de ingreso. Entonces ponemos la función hoy, es una función sin argumentos y que va cambiando dependiendo del día, menos la fecha de ingreso. Excel trata de ayudar y me pone unos valores de fecha, pero lo que acabé de calcular es cuántos días hay entre hoy y la fecha de ingreso.
Esto es tan solo un formato, esto está formateado por Excel. Veamos qué es lo que ve internamente Excel. Señalamos y ponemos F9. Excel dice hay 1534 días entre hoy y la fecha de ingreso de este trabajador. Vamos a cambiar el formato, señalamos el rango, control 1 y le ponemos un formato general. Entonces acá tenemos ya los días trabajados, años completos trabajados. Cada año aproximadamente tiene 365 días. Entonces, por ejemplo, vamos a poner a dividir los días trabajados para 365. En este momento nosotros tenemos decimales, pero lo que pedimos son años completos. Entonces, lo más lógico sería truncar estos datos. Por ejemplo, en este caso, tenemos un año y un poco más. En este caso, 38 años y un poco más. Lo que necesitaríamos es, por ejemplo, que en este salga 4. Lo que tenemos que hacer es deshacernos de los decimales. ¿Y cómo lo hacemos? Ponemos truncar. Truncar lo que está adentro. Me pregunta, ¿truncar qué número y cuántos decimales? Como el segundo argumento es opcional al encontrarse en corchetes, si yo no le pongo nada, me va a truncar sin decimales. El formato en este momento está con decimales, pero es tan solo el formato. Si nosotros le ponemos en formato general, quedan completos. Muchas personas cometen el error de simplemente cambiar el formato de haber hecho esta división. Simplemente le ponen esta fórmula que da un decimal y le cambian el formato. No es suficiente. Excel no le interesa el formato es solo para presentación. Lo que nosotros tenemos que hacer es literalmente truncar estos datos. A ver, continuemos. Derecho a fondos de reserva. Poner una fórmula que ponga verdadero si el empleado ha trabajado un año o más. Entonces simplemente le pregunto a Excel. Igual, ¿los años trabajados son mayores o iguales a 1? Y Excel me responde verdadero o falso. Todos tienen derecho. Veamos si es que alguno hubiese tenido 0 años trabajados. Me hubiese salido falso. Insisto, Excel no pone el texto verdadero. Excel pone el valor verdadero. Eso es un número. Si nosotros multiplicamos por 1 a ese verdadero se convierte en 1. Si nosotros multiplicamos por 1 a un falso, ese valor se convertirá en 0. Hagamos el ejemplo. 0 años trabajados se pone falso. Si yo a un falso le multiplico por 1, eso es una operación inocua. El falso se convierte en 0. Correcto, y dice fondos de reserva. En el campo fondos de reserva poner una fórmula condicional que determine la cuantía de los fondos de reserva. Si en el campo tiene fondos de reserva, si tiene derecho, entonces multiplique el total de ingresos por la tasa de fondos de reserva. Entonces le pregunto a Excel, igual, sí, esto es verdadero, pero eso en sí ya es verdadero o falso. Si es verdadero, entonces multiplique el total de ingresos por la tasa
de fondos de reserva y la fijo a la tasa de fondos de reserva porque esta fórmula va a correr hacia abajo. Caso contrario, si es que S6 es falso, caso contrario póngame 0. Como todas son verdadero, todas tienen fondos de reserva. Pero si alguna de ellas hubiese sido falso, no hubiese tenido fondos de reserva. Ahora las fórmulas de totalizar. Promedio de edades. Simplemente la función promedio de la edad, del campo edad. Lastimosamente, estas bases de datos pueden crecer y esta fórmula es válida solo para este caso en particular. Cantidad total de empleados. Nosotros podemos irnos a un campo que siempre esté lleno. Hay veces que hay campos que tienen vacíos. Pero por ejemplo acá tenemos un número identificador. Entonces simplemente puedo decir igual contara, prefiero contara porque me cuenta cualquier celda que no es vacía. Contar cuenta solo números. Y como sabemos, a veces Excel puede considerar un número como texto y ya no lo contaría. 5. Si yo estoy seguro que este campo va subiendo de uno en uno hasta el final de los datos, yo simplemente pudiese poner igual el máximo, el número máximo de este campo, que también es 5. Totalidad de ingresos simplemente es la suma del total de ingresos. Ok, queda resuelto el deber. Ahora vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a hacer lo mismo, pero convirtiendo los datos a tabla para ver la gran diferencia que existe en la claridad. Entonces esta tabla de Excel vamos a identificarla como tabla. Ponemos insertar tabla. Excel me trata de ayudar y me dice ¿es hasta allá la tabla? Y yo le digo no. Le voy a decir exactamente hasta dónde es la tabla. Hasta ahí. ¿Tiene encabezados? Sí. Entonces ya me pone su propio formato. Entonces este formato lo podemos cambiar, hacerlo un poquito más sencillo. Tal vez este. Ok, entonces démosle un nombre a esta tabla. Nos vamos al diseño y vamos a poner fondos. Es importante saber el nombre de esta tabla. Es fondos, recordémoslo. Eso va a aparecer en la nomenclatura. Entonces comencemos. Igual apellidos. El apellido, ojo, ya el apellido, perdón, el nombre ya no es la celda B6, sino es @nombre, que quiere decir me estoy refiriendo a la celda que está en mi misma fila, pero en el campo nombre. Entonces igual la misma fila en el campo nombre unida a un espacio y unida a la misma fila en el campo apellido, y un enter nada más y llena la fórmula hasta el final. Número de caracteres igual largo de la misma fila en el campo identificación. Cierro paréntesis, enter y se llena por completo hasta el final. Tipo de identificación, sí,
el número de caracteres es igual a 10, póngame cédula. Caso contrario, póngame 0. Pongo enter y copio esta estructura de una función sí correcta. Control C. Y la reemplazo en la comparación de si es falso. Control V. Entonces la segunda comparación es si el número de caracteres es igual a 13. Entonces póngame rook. Si es que ninguna, si ni es 10 ni es 13, simplemente ponemos es inválida. Enter y se llena. Mayor de edad, le pregunto, ¿es la edad mayor o igual a 18? ¿Verdadero o falso? Total de ingresos. Los sueldos, el sueldo correspondiente más la comisión correspondiente. El aporte personal al IES. Acá sí tenemos que mezclar la nomenclatura de tabla con la nomenclatura normal, que es el total de ingresos multiplicado por la tasa del IES. La tasa del IES ya es una referencia a un rango normal, por eso dice Q3. Y le pongo F4 para fijar. Enter. Ingresos menos IES son total de ingresos menos el aporte personal al IES. Días trabajados igual al día de hoy menos la fecha de ingreso. Cambiamos de... seleccionamos todo el campo así fácil. Subimos el cursor en la cabecera del campo hasta que se ponga esta flecha. Le doy un clic, se señala todo el campo. Así sea 1.000.000 de filas. Control 1. Formato general. Años completos trabajados. Simplemente pongo igual truncar. ¿Qué voy a truncar? Los días trabajados dividido para 365. Cierro paréntesis. Enter. Selecciono el campo, control 1 y le pongo formato general para que no me ponga decimales. ¿Tiene derecho a fondos de reserva? Le pregunto a Excel. ¿Es los años completos trabajados son mayores o iguales a 1? ¿Verdadero o falso? Finalmente los fondos de reserva. Le digo sí. ¿Tiene derechos a fondos de reserva? Entonces multiplico el total de ingresos por la tasa de fondos de reserva fijada. Caso contrario, pongo 0. Cierro paréntesis, enter. Muy bien. Esto de acá ya no es tabla. Entonces pongo igual promedio de, ojo, no es tabla, pero me voy a referir a una tabla. Entonces yo digo de las edades, señalo las edades. Y ya no me da un rango fijo, sino me dice es el rango de la tabla fondos, todo el campo edad. De ahí voy a extraer el promedio, calcular el promedio. Cantidad total de empleados, igual el máximo de todo el campo número de la tabla fondos. Totalidad de ingreso es la suma de ¿qué? Del campo total ingresos del campo de la tabla fondos. Enter. Eso es todo.